de la sabiduría popular, que no hay mal que por bien no venga. Sí, en el mensaje, sí, muy bien, es cierto, Mary. Hicieron de menos a los compañeros de resistencia. Y lo más desagradable es ver al grupo de arrastrados acompañando a un delincuente, ¿va? Un delincuente de cuello blanco. Pero no hay mal que dure 100 años ni enfermo que lo aguante, ¿ven, Juan? Y lo más importante, y tal vez Edu me- o los que tienen pancartas acá, me cuentan que eso fortaleció más el movimiento de resistencia. Un compañero de la facultad que ha estado vinculado, un profesor de la facultad que ha estado vinculado a esto, me contaba que se fortaleció, al contrario de debilitarlo, más estudiantes han llegado a hacer turnos ahí a apoyar esto. Ustedes lo tienen que hacer porque es lo acceso todos los, los ciudadanos guatemaltecos y aún, o los residentes en Guatemala, porque hay una cantidad de extranjeros también estudiando en la San Carlos. Pero el día que comience el proceso de privatización, ustedes se van a tener que despedir de ser profesionales, a ser profesionales, porque no les va a alcanzar. Y sería bueno que se, se noticiaran cómo está la cosa para integrarse al proceso de, de, de resistencia. Hasta ahí dejo todo. El comentario que les decía de la clase anterior eh, es que debemos saber que hubo mucho, me decía la lectura que hubo mucha atención, pero poca participación, pero yo le digo que así es. No sé por qué no sueltan, no se sueltan como futuros abogados que van a ser. Estábamos hablando ya, estamos en el ámbito ya de las técnicas de la investigación social, y una de las técnicas uno de los aspectos de la investigación social que más nos interesa es la manera de cómo vamos a recolectar información y datos para nuestra investigación. Esta cuenta es que aparecen las técnicas de investigación vinculadas a la investigación social. Por técnicas de investigación documental, pues fueron tratadas en el curso de teoría de la investigación. En tanto que aquí vamos a hablar un tanto de la técnica de investigación social. Y son importantes porque son las que nos permiten el acopio de datos e información. Y precisamente la que comenzamos a tratar el día anterior con la licenciada, y la recolección de datos. Los datos no se recopilan como un fin en sí mismo, sino como un medio para describir los hechos que están tras los datos. Es decir, algo hay atrás de todo esto por ejemplo, los datos falsos de que hablaba el mensaje, que el 95% de los estudiantes rechazan, quieren seguir las clases. Eso no es así. Pero es algo, pues los datos tienen esa facilidad de que pueden ser alterados si no son eh, fiables, que no tienen la virtud de ser verdaderos, reflejar adecuadamente la realidad. Entonces, una de las técnicas que ya se habló el día del miércoles es la técnica de la observación científica.
Esto es importante referirlo por dos cosas. La primera de ellas es que eh, la observación eh, es una aptitud, me atrevo a decirlo así, es una aptitud de todos los seres animales. Y en el caso nuestro, como seres humanos, eh, estamos, somos parte también de esa aptitud de observación. Podemos ser buenos observadores. Todo el mundo es observador, pero no todo el mundo es observador, tiene una observación de carácter científico. Y en nuestro caso, nos compete hacer observación científica, independientemente que hagamos la observación común o no científica, porque al fin y al cabo todos somos observadores, mal que bien, somos observadores. Unos, o no, hay unos que son más despistados que no observan ni ronda, ¿no? Y confunden la observación con mirar o ver, y esas son cosas distintas. La observación es una estrategia utilizada por el método científico que permite obtener información, describir situaciones y contrastar hipótesis, y consiste en una percepción intencionada, selectiva e interpretativa. Es una percepción por todos nuestros sentidos, intencionada, selectiva e interpretativa. La observación científica captura sistemáticamente la información y datos. Fíjense que ya hicimos esta distinción entre lo que es una información y lo que son los datos. La información, decíamos, son los aspectos cualitativos que, que contiene un objeto de estudio. Y los datos son los aspectos cuantitativos que se pueden magnificar dentro del objeto de estudio. Es decir, se pueden cuantificar, pueden establecer sus magnitudes. Y por eso es que se habla de que la observación captura sistemáticamente información y datos. Insisto en esto, una cosa son los datos y otra cosa es la información. La información son relativa a los aspectos cualitativos, mientras que la, los datos se refieren a los aspectos cuantitativos del objeto de estudio. El observador enfoca su atención sobre una situación, un fenómeno o un objeto. Establece la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado, que es el inicio de toda comprensión de la realidad. Solo podemos entender la realidad siempre y cuando tengamos una adecuada manera de observarlo. ¿Y cuáles son las características de la observación científica? Es un proceso activo de selección y clasificación mental, o sea, como una forma de ordenar lo percibido. Ya la observación científica trasciende aquella observación natural de todos a hacer una observación que, que tiende a ordenar la información y los datos que percibimos. Existe un objetivo específico de investigación. Si yo tengo que establecer qué es lo que voy a ir a observar, qué es lo que me interesa observar. Se planifica sistemáticamente. Claro, en la investigación científica no podemos prescindir de, de la planificación de de la observación, ¿verdad? Vamos a ir a hacer alguna observación y tiene que llevar un plan de observación. Se hace un registro meticuloso del observado. Claro, luego voy a observar, tengo que anotar, tengo que escribir ahí los datos y la información que me está reportando mi actitud de observación.
Aplica controles metodológicos para garantizar la fiabilidad y validez. Vea, la observación tiene que ser fiable, tiene que tener validez. Es fiable en la medida en que refleja adecuadamente la realidad y es válida en cuanto reporta los datos concretos en que se manifiesta esa realidad. Y por eso es que siempre vamos a estar en el ámbito de la investigación científica. Ahora, sintetizando podríamos decir, bueno, entonces la observación, ¿qué? Ah, pues la observación es, y esto valga por lo que decimos, la observación es dirigir todos nuestros sentidos al objeto de estudio. Es decir, estamos dirigiendo nuestros sentidos al objeto de estudio con una intención. Estamos precisando, ya tenemos precisado el qué es lo que vamos a observar, cómo lo vamos a observar, en qué momento vamos a observar, porque eso es la característica eh, determinante en la investigación científica, que se dice qué vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, esa observación. Y por eso es que cuando decimos que la observación es dirigir nuestros sentidos al objeto de estudio, todos nuestros sentidos van ahí. Y particularmente ocurre esto de la observación como una práctica profesional de los abogados. Porque fíjense que resulta que ustedes van a, a tener que ser buenos observadores. Abogados tienen que ser buenos observadores. Entiendo que con un par de clases no se hace observador, ¿no? Incluso todos los eventos, eh, en todos los eventos, incluso políticos, sociales y de todos los que realicen los colectivos, siempre hay observadores, siempre hay gente observando. ¿Y qué sabe? Más si son en los procesos políticos, hay observadores. Ustedes saben que cuando hay elecciones en cualquier país, perdón, hay un grupo que llaman observadores internacionales, ¿verdad? Un grupo de fulanos que se van a ver cómo se realizan los procesos electorales en determinado país. Eh, pero esos ya llevan su objetivo, el objeto de observación, ¿no? Ya llevan la intencionalidad, llevan un, un modelo de observación científica. Y por eso es que la observación es importante. En el caso de los abogados, particularmente, cuando ustedes están en su oficina y llega, llega un cliente, ¿no? Ustedes tienen que ser buenos observadores. Voy a hacer una descripción así y ustedes me dicen de observación nada más. Resulta que llega un cliente y llega con pantalones cortos, zapatos tenis, con una playera negra, tiene un arete en la oreja, tiene un tatuaje ojo, en el ojo izquierdo, tiene una lagrimita y tiene de atuendos unas pulseras y todo. Ustedes, cuando lo observan, ¿qué efectos causa la observación que hacen ahí? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo?
¿Cuál es el efecto de esa observación que estamos haciendo? ¿Qué es Podría lo producir, ¿sí? podría producir miedo, quizás para otros, Ajá, eh, ajá. poder obtener Ah, dinero bueno, fácil. entonces, ok. Hay una cuestión bien importante. Fíjense que ustedes observan, observan, y de esa observación que hacen, encajan en un estereotipo de gente a un individuo. ¿Estamos? Y entonces, ¿ustedes qué dirían de ese hombre, de ese individuo? ¿Qué dirían de él? De acuerdo a la descripción que les enuncio en atención a la observación que he hecho. ¿Qué dirían ustedes? ¿De qué gente se trata? Que lo encasillamos dentro del estereotipo de los pandilleros. Claro. Entonces, manejamos un segmento, lo ubicamos en un segmento social, en un grupo social determinado. Y eso es resultado de la observación. Ahora, si ahora a su oficina llega un fulano bien vestido, bien encorbatado, su camisa blanca, su traje oscuro, sus zapatos negros y su camisa blanca y toda la cosa, a nosotros, nuestra observación nos permite ubicar a ese tipo en otro tipo de segmentos, en otro segmento, en otro grupo social. Y por eso es que nosotros tenemos que tratar de hacer ensayos de observación científica. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues a través de determinar el objeto, situación o caso que se va a observar. ¿Qué van a observar ustedes? Fíjense que vamos a comenzar a hacer un ensayo de estos. Para el próximo día de clase vamos a hacer un ensayo de observación. ¿Qué quiero observar? Establecer los objetivos. ¿Qué objeto? Por ejemplo, si yo quiero observar mi entorno social o mi entorno familiar, ¿qué quiero observar? ¿Cuáles son mis objetivos pues quiero descubrir qué afín o qué empatía tiene una relación familiar, que pueda, o qué efectos causa una empatía dentro del seno familiar para cohesionar a los miembros de la familia, ¿no? Fijar la forma con que se van a registrar los datos y la información observada. Bueno, yo tengo que anotar, apuntar la información y datos que asumí. Observar cuidadosa y críticamente. Fíjense que esto es bien importante y las señoritas tienen en alguna medida experiencia en esto, porque ellas tienen que observar cuidadosa y críticamente a aquel fulano que quiere ser su novio, que quiere hacerla su novio. Y si ella no se deja arrastrar por el instinto y por la cuestión sentimental, entonces pierde esa capacidad de observar cuidadosa y críticamente y toma malas decisiones. Y muy a pesar de que los observadores, los más inmediatos observadores, que son nuestros papás, nos dicen, no, mi hija, no, mira, porque ya tienen una capacidad de observación mucho mayor que nosotros. Pero si eso no quiere decir que no podamos tener a estas alturas de nuestra juventud una capacidad de observar. Y muchas señoritas y muchos jóvenes tienen que ser cuidadosos y críticos en la observación, más cuando compete
cuando compete a selección de pareja, ¿va? Que no, lo primero que tienen que observar ustedes es la empatía que pueden lograr, ¿no? La empatía que se pueda lograr. ¿Y cómo se hace la empatía? Pues cuando se habla el mismo idioma, se tienen los mismos intereses, se tienen los mismos proyectos de vida, etcétera. Pero si yo no, este fulano no tiene proyectos, no tiene intereses, no tiene los mismos, las mismas intenciones, hay que ser crítico, ¿no? Ah, me simpatiza, es guapo, es esto, el otro, puede decir la señorita, pero no, 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 no encaja dentro de su proyecto académico. Entonces, un fulano que se case con una señorita con la cual no hace empatía, también está fregado, ¿no? Porque si ya tiene el paradigma de ser buena mujer y que tortea y que hace lava, plancha y atiende a los nenes y le da su comida, los sirve y todo eso, esa no va a encajar dentro. Cuando él llegue con aquellas preocupaciones de que tiene 48 horas para presentar un recurso de apelación y se vaya a topar con que no hay quien lo ayude, ya se pasó en todo. Y eso ya no le va a funcionar, ¿no? Lo tiene que hacer solo él. Ah, no, pero cuando hay empatía, un recurso de 48 horas se puede hacer entre dos y se pueden hacer unas 18 o 15 páginas para presentar una relación bien argumentada, bien fundamentada, porque son dos, ahí hay encaje. Y por eso es muy buena la observación. Nosotros tenemos que ser buenos observadores. Analizar e interpretar los datos y llegar a conclusiones. Ánimo, que tiene que llegar a decir, bueno, yo esto y esto. A mí no me conviene. Esta señorita es muy simpática, muy agradable y lo que puede hacer, pero en su cabeza tiene teléfono y juego entonces, imagínense que tiene ahí adentro. Ah, no, no, cuando yo llegue con esa cuestión de que necesito que me ayude a hacer un memorial reclamando prestaciones laborales o un memorial de una demanda laboral de alimentos, voy a topar que solo yo lo hacer. Y como estoy solo, entonces lo que hago es machotearlos, entonces paciento comienza a deteriorarse mi ejercicio profesional, ¿no? Elaborar un informe de observación. Siempre es conveniente hacer un informe y vamos a ver qué contenido del informe de investigación, cuál es su contenido. Ahora, diferencia entre la observación científica y la observación no científica. Observar científicamente significa tener un objetivo, fíjese, un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe en qué es lo que desea usar los sentidos y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. La diferencia entre la observación no científica es que es una observación sin intención previa. Yo voy, antes, en el siglo pasado, nosotros decíamos, voy a ir a sextear, ¿no? Era ir a observar babosadas ahí, así que pasara por ahí, ¿no? No hay una intención ahí, ¿eh? Sí, es como cuando ustedes se van a los malls y van a observar, pero es una observación tan simple que no trasciende nada en el que hacer. No hay una intención previa, sin un objetivo definido, es imprecisa y por tanto sin preparación previa. Se saca de lo que salga, ¿no? En cambio, la científica, la que nosotros tenemos que practicar, es la que tiene un objetivo claro, definido
y preciso. Y de esto resulta que cuando hacemos una buena observación nos vamos a dar cuenta que tiene sus ventajas. Es una técnica natural en cuanto no interviene sobre el objeto de investigación. Este puede ser percibido en su ambiente natural y sus formas de comportamiento independiente de cualquier participación externa. Eso es lo bueno que tiene la observación. Son útiles para trabajar con materiales poco estructurados, porque la información fluye de la proximidad directa con el objeto de investigación. Claro. Fíjense que cuando uno se aproxima más al grupo que va a investigar, entonces tiene toda la posibilidad de obtener más y mejores información y datos. Se puede trabajar con grandes grupos y con información y datos abundantes. Es decir, se pueden hacer observaciones con grandes grupos. Y sin ni modo tan grandes son los grupos como la información y datos que vamos a obtener de ellos. Y algo más importante, que la buena observación permite la toma de decisiones. Entonces, una buena observación me va a permitir tomar decisiones en el quehacer de mi ejercicio profesional. Entonces yo les decía a los compañeros, podemos hacer observaciones de grupos numerosos. Y de esto podríamos hablar de una posibilidad de observación. Fíjense que vamos a ver, ¿qué observarían ustedes? ¿Creen que se puede observar entre los grupos de estudiantes universitarios de las universidades privadas y de los estudiantes de la Universidad de San Carlos? ¿Qué observarían ustedes en ellos? El nivel de interés que le prestan a estudiar. Ajá. ¿Qué otra cosa podrían encontrar ustedes de observar en eso? ¿O han observado con los otros estudiantes de las privadas? A ver, ustedes tienen parientes, amigos y todos que están en las privadas. ¿Qué diferencia encuentran ustedes entre un estudiante de la San Carlos y un grupo de estudiantes de la San Carlos y un grupo de estudiantes de las privadas? La forma de percibir la ¿Qué realidad. experiencia? Ajá, muy buena, Rosy. ¿Cómo se percibe la realidad? Fíjense que en el anterior grupo, una compañera dice, fíjense que yo trabajo en una cafetería de ahí del Hospital Roosevelt. Y entonces, ahí están haciendo su práctica los estudiantes de medicina de la San Carlos y estudiantes de medicina de la... Y entonces, dice que ha observado lo siguiente. Dice, los de la San Carlos se juntan, se reúnen, ponen en un grupo, y hacen cuentas, ¿no? A ver si se ajustan para comprar la comida. Los otros no. Los otros llegan, sacan su tarjeta y pagan porque lo que ellos les da la gana, ¿no? Entonces, ¿qué se observa ahí? Pues se observa una diferenciación, como decía Neri. Se observa una separación social, ¿no? Una diferenciación social bastante marcada. Yo por lo menos yo observaba cuando trabajé ahí en las privadas, el hecho de que los estudiantes de las privadas andan con el montón de libros ahí, los códigos y tal, la onda, andan a mis meches y los sacan a cualquier lado, sacaban su laptop en ese tiempo,
cuando comenzaban esas computadoras. En cambio, los de la San Carlos ni llevan código, ni libros, ni un cuaderno. Es una diferenciación social que se puede observar. Nosotros siempre vamos a observar. Tenemos que ser buenos observadores. A nuestros clientes los tenemos que observar, a nuestros patrocinados los tenemos que observar. Los tenemos que observar tanto para establecer la veracidad de lo que nos están planteando. Porque si no, fácil, nos engañan, si no son buenos observadores. Luego les voy a ejemplificar un caso. A la oficina llegó una señora con su hijo y dice, miren, fíjense que íbamos, señora, ahí con ellos, que nosotros lo conocíamos, ¿no? ¿Y qué pasó? Fíjense que yo le quiero vender estoy en una penuria económica, y comienzan a describir su situación. Y entonces le voy a vender aquí al señor fulano tal, le voy a vender una fracción de un terreno. Y entonces me va a hacer él me va él me va a hacer un préstamo para salir de este apremio económico que tengo, y yo le voy a dar en garantía el terreno, una fracción de terreno. ¿De cuánto es? Ahí está, y llevaban ahí todo. Muy bien. ¿Y usted qué trabaja? El observador, ¿no? El observador crítico. Usted trabaja y tiene... sí, fíjense que yo trabajo, no sé, y comenzó a hablar, y yo dije, esta señora está mintiendo, ¿no? Y entonces le dijimos a nuestro cliente, mire usted, esa señora no, pero pobre, que no sé qué, que no sé cuánto, el altruismo chapín. Bueno, pues como es su dinero, vamos a hacer el préstamo. ¿Qué vamos a hacer? Yo le voy a prestar 20,000 o 30,000 quetzales para que se haga eso. Y a cambio ella me va a dar en garantía esa fracción de terreno. Ok, hagámoslo. Pero no vamos a hacer un contrato de mutuo, sino que vamos a hacer un contrato de compraventa de una vez. Y le vamos a decir a la señora que va a hacer un contrato. No, si yo, cuando se lo termine de pagar, lo escribimos, ya no lo escriben, que pues que está bueno. Llegó el primer, entonces establecieron las cuotas del cual pago. Llegó el primer, pero la observación va en esto. Yo dije, esta señora no tiene capacidad de pago. Pasó así. Pasó el primer mes y él llegó, y el cliente dijo, fíjense que no me ha pagado, que no sé qué. Vaya. Entonces hay que llamarle y decirle qué pasó. Entonces llamaron a la señora, se llamó a la señora y dice, ay, no puedo pagar, que fíjense que se atrasaron en el pago en la empresa donde trabajo, que no sé qué, que no sé cuánto. No. Llegó el segundo mes, tampoco. Llegó el tercer mes, tampoco. La observación es la siguiente. ¿Qué tal si nosotros hubiéramos hecho un contrato de mutuo ahí? El señor después tiene que hacer un mutuo con garantía hipotecaria y y es un proceso largo después de levantar la hipoteca o hacer efectiva la hipoteca y todas esas cosas, ¿no? Mejor así el contrato. Pasó así, y en una reunión de abogados, un abogado sin ese cheque, llegó una señora a una oficina, que no sé qué, la misma señora a hacer lo mismo con otro cliente, a la gran pucha. Entonces, la observación es esta. Cuando ustedes como abogados lleguen su gente a sus oficinas, tienen que tener esa capacidad de observación más si tienen como
A su oficina van a llegar sus clientes, a veces clientes conocidos, a veces clientes nuevos o clientes referidos. Entonces, ustedes tienen que ser buenos observadores porque tienen que asegurar los intereses de su cliente, ¿no? ¿Me entienden? Y por eso el ejercicio profesional de la observación del abogado tiene que ser una práctica cotidiana, va a estar observando. Y ahí les voy a mostrar una capacidad de observación que podemos tener, porque esa es parte de las ventajas que tiene la observación. De tomar decisiones, de prever situaciones adversas. Ahora, como toda observación, tiene que registrarse. Elaboración del registro. Cuando se hacen observaciones, debe dejarse constancia escrita de los hechos, fenómenos o acciones. Los registros que se elaboren para dejar esa constancia pueden variar en dependencia de las observaciones que se realicen. Un registro adecuado de observaciones ayudará considerablemente al análisis de las mismas y a la elaboración de la documentación técnica del sistema. Vean, siempre se tiene que realizar un registro de la observación. Ahora hay muchos instrumentos, para hacer registros de observación. ¿Cuáles serían esos instrumentos para hacer registros de observación? ¿Cuáles dicen ustedes que pueden ser? ¿Cuáles podrían ser esos instrumentos para hacer registro de observaciones? A ver, ¿cuáles serían? ¿Cuáles dirían ustedes que pueden ser? Las fichas. Las fichas, ¿qué más? Cuestionarios. Las fichas. Ah, pero para la observación. ¿Cuál, Belsi? ¿Cuál El dice Belsi? cuestionario, licenciado. No, pues no, porque la observación es una cuestión que ustedes van a realizar, es personal, ¿no? ¿Cuál otra podría ser? Fíjense que dijeron las fichas, voy a poner mis fichas que estoy observando y toda la cosa. ¿Qué otros medios, instrumentos hay de observación? Ustedes conocen, que los practican. Pero licenciado, el cuestionario sí pareciera, porque por ejemplo en el caso de los doctores, ¿verdad? Que van a examinar al paciente, aunque no tenga esa enfermedad, empiezan a hacer todas las preguntas pertinentes, tienen su formato ahí que tipo de Eso ya, sangre, ajá, ¿verdad? sí, pero eso ya no es observación y eso ya es entrevista. ¿Entiende? Eso ya es una entrevista. En entrevista sí, estoy perfectamente de acuerdo con ustedes que va a ser el cuestionario un instrumento fundamental. Pero para abonar algo en esto, decimos, bueno, los instrumentos para la observación están, como decían las compañeras, las fichas, están los registros anecdóticos. Muy bien, Carlos, Alberto, gracias. Un cuaderno de notas. También están los videos, están las fotos. Esos son instrumentos propios para la observación, ¿no? Entonces, ustedes van a la playa y quieren tener prueba de lo que observaron, y un flashazo ahí de la playa, y eso es las diapositivas, eso es cierto, miren, esto es pura observación, ¿no? Ajá, para anotar los apuntes, el cuaderno de notas. La estructura básica del informe de observación participante o los objetivos. ¿Qué objetivo pretendo? La ubicación de la observación. ¿Dónde estoy haciendo la observación? Porque yo puedo fotografiar la playa, pero tengo que decir qué playa es, ¿no? No tiene validez ni
ni es fiable la observación. Instrumentos y técnicas utilizadas, los instrumentos y técnicas, pues esos instrumentos, como decíamos, las cámaras, las notas, las fichas. La descripción del objeto de estudio. Pues cuando uno hace una buena observación, tiene capacidad suficiente para describir el objeto de estudio y hacer un relato y luego el análisis y obligadamente las conclusiones. Un ejemplo de esto lo tenemos y lo hemos practicado ahí en las clases presenciales, cuando les digo a los estudiantes que hagan una observación de su salón de clase. La observación nos permite, pues, hacer una muy buena descripción del objeto de estudio. Si somos buenos observadores, describimos adecuadamente el objeto de estudio fácilmente. De tal manera que cuando hablamos de una buena observación, vamos a tener la posibilidad de una buena descripción del objeto de estudio. Y esto se concreta en la fase de que ustedes vieron en el proceso del método. Bueno, en el proceso del método va implicado en una primera instancia la observación, ¿no? Que es parte de la primera fase del método, la observación, es decir, la fase sensorial con la que comienza el método. Pero luego viene la descripción. Entonces yo les digo a los muchachos, describan su salón de clase, observen su salón de clase y describan. Y unos se quedan ahí aturdidos, no sé cómo hacerlo. Pues sí, ¿qué implica describir? Implica enumerar los elementos constitutivos del objeto de estudio que estoy observando, al cual estoy dirigiendo mis sentidos. Y ejemplo, en el salón de clase, en esos edificios de ahí de la universidad, hacer un inventario también. Esos edificios, ustedes observan esos salones, cuando ya se lleguen a las clases presenciales, van a darse cuenta que esos edificios no están hechos para la docencia. Pues. Fíjense que los salones tienen una puerta y lo irónico, para que se den cuenta, si los voy a describir, hay un corredor, hay una puerta y para entrar al salón. Al entrar al salón, en el fondo del salón está la pizarra. Y entonces el profesor cuando entra tiene que pasar por todo el salón para llegar a la pizarra. Y los estudiantes, para entrar al salón, entran prácticamente fácil los que se quedan en la última fila, porque la puerta está al final del salón. Y entonces yo le digo, miren, esto no es un salón de clase, pues. Imagínense que tiemble aquí, los que pueden, o un terremoto y se destruyan esos edificios, lo que va a pasar es que los que estén cerca de la puerta tal vez salgan, ¿eh? Y los que están adentro, el profesor se da por muerto porque de ahora salen ese tumulto en una puerta. Entonces, eso es parte de la observación, ¿no? Estoy describiendo, estoy haciendo una observación crítica. Fíjense que tiene poca ventilación, poca iluminación, esos salones así de clases, entre comillas, les han instalado unos ventiladores, porque se hace un calor horrible ya. La ventilación es mala. La iluminación no, digamos, hay que tener luces encendidas desde las 2 de la tarde para que se mire bien. No hay salidas de emergencia, no hay luces de emergencia, no hay rampas para los niños, aquellos que llegan en silla de ruedas, qué sé yo. Y entonces,
Eso es describir el objeto de estudio. Estoy estudiando, miren, que es apto esto para la docencia, para el proceso de enseñanza, aprendizaje. Yo le digo, mucha, esto está hecho tal vez para una maquila, poner máquinas aquí y que entraran los trabajadores ahí nomás. Pero para salones de clase, no. Pero, porque podemos escribir. Ustedes tienen que escribir, aprender a describir, aprender a observar a sus clientes para tener una mejor decisión en el qué hacer con ellos. Este video sintetiza lo que voy a exponer. Vamos a comenzar a exponer ahora. La observación científica. Sí, solo quiero pedirles, si lo oyen y lo ven, ¿no? ¿Verdad? Silic. Ahora, gracias, Es muy amable. la técnica de recolección de datos más utilizada. En el proceso de la observación podemos identificar a los siguientes elementos: el sujeto u observador, el ente observado, que puede ser un sujeto o un objeto, los medios de observación y las circunstancias de la observación. A partir de estos elementos podemos ubicar las siguientes clasificaciones. Primero, según la relación entre el observador y el ente observado. Segundo, según los medios de observación. Y tercero, según las circunstancias de la observación. 1. Según la relación entre el observador y el ente observado, la observación será participante y no participante. Se denomina participante cuando el investigador se incluye en el hecho o fenómeno que desea observar, únicamente con la finalidad de obtener información desde adentro. La observación participante puede ser natural si es que el investigador u observador pertenece al grupo que está estudiando, o artificial si tal integración del observador es a propósito de la investigación. Por otro lado, la observación es no participante cuando se observa el contexto del grupo social sin intervenir el hecho o fenómeno investigado. Aquí, el investigador no perturba la acción o situación u objeto que se está investigando. Por esta razón, aquí se encuentran todas las mediciones de las magnitudes físicas que corresponden a las variables objetivas. Porque la talla o el peso de una persona no cambian, incluso si advertimos de su medición. Las magnitudes físicas no pueden ser alteradas por el hecho de estar siendo evaluadas. Lo que sí cambia es, por ejemplo, la actitud de una persona o su comportamiento. 2. Según los medios de observación, la observación será sistemática y asistemática. La observación sistemática, llamada también estructurada, es selectiva y se realiza con la ayuda de elementos técnicos que pueden ser verdaderos instrumentos de medición o simplemente registros anecdóticos, listas de cotejo, escalas de apreciación, etc. La observación sistemática considera la relación entre los hechos y las teorías científicas, por cuanto tenemos que preseleccionar las características que vamos a observar. La observación sistemática por sus elementos permite una verdadera medición. Por otro lado, la observación asistemática, llamada también no estructurada, no es segmentada porque no tiene ayuda de elementos técnicos especiales, se denomina simple o libre y está fundamentada en la sensación. Y como los órganos no son confiables para medir distancias, tamaños o velocidades, es subjetiva. La observación asistemática en ningún caso permite la medición. Se trata de una técnica
de recolección de datos cualitativa. 3. Según las circunstancias de la observación será de campo y de laboratorio. La observación de campo es no controlada. Este es el recurso principal de la observación descriptiva, porque se realiza en los lugares donde ocurren los hechos, donde están los fenómenos. La investigación social y la educativa siempre han recurrido a esta modalidad. Las mediciones que se realicen en torno a un ambiente natural no son estables, mientras que en una observación de laboratorio, llamada también controlada, donde el ente observado no se encuentra en su ambiente natural, entonces tenemos una situación, un espectro, un contexto más estable, y algunas circunstancias como los museos se pueden considerar laboratorios porque están conservados dentro de unos parámetros o reglas. Los zoológicos tampoco son ambientes naturales. Las situaciones para cada uno de los elementos que se encuentran en su interior son iguales. Tampoco es un ambiente natural la sala de cirugía. Y estos ambientes controlados, llamados de laboratorio, permiten realizar mediciones con mayor estabilidad. Bueno, este video sintetiza lo que vamos a ir desarrollando. Tal vez lo incluí en el principio por cuestión de tener el esquema mental de su desarrollo. La observación, como hemos venido diciendo, es un elemento fundamental de todo proceso de investigación. No puede faltar. En ella se apoya al investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Es el arranque de todo proceso, ¿no? Y por eso es que reviste la importancia en el proceso de investigación y de estudio. En cuanto a que el investigador o el estudiante no puede dejar de ser observador. Y fundamentalmente si es estudiante de Derecho, que va su quehacer va a estar vinculado estrictamente a la cuestión de la observación. Existen dos clases de observación, la observación no científica y la observación científica, lo que se sintetiza la directa o indirecta, participante o no participante, estructurada o no estructurada, de campo, de laboratorio, individual o de equipo. Pues esta otra diapositiva pues expresa lo mismo, la directa, indirecta, participante, no participante, estructurada y no, de laboratorio, individual, de equipo. Esas son las. Entonces, si comenzamos, tendríamos que hablar de la observación participante y no participante. Bueno, habría que hablar de la observación directa, ¿va? De la observación directa, participante y no participante. La observación directa, de la observación directa y la observación indirecta. La observación directa es la que realiza el investigador respecto al objeto de estudio. De tal, en ese sentido, el investigador está próximo, está cercano al objeto de estudio. Y lo está viendo por sí mismo, lo está observando por sí mismo.
Esa es la observación directa. La observación indirecta se refiere a aquella observación en que el investigador solicita a sus auxiliares que realicen la observación. Y en función de eso, él va a tener una visión del objeto de estudio. Pero no requiere la presencia de él, sino que la hace mediante la asistencia de sus auxiliares de investigación. Ahora, por el otro lado está la observación participante y no participante. Es participante cuando, para obtener los datos, el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para conseguir la información desde dentro. Entonces, aquí hay una cuestión bien importante. Fíjense que el observador se incorpora en este caso, el objeto de estudio es la unidad de análisis. Vamos a llamarle unidad de análisis al grupo social al que vamos a observar. Entonces, ese grupo social al que vamos a observar le vamos a llamar, insisto, se va a llamar unidad de análisis. Esa unidad de análisis, él se va a incorporar a esa unidad de análisis. Y esta observación participante, esta integración del investigador al grupo, a esa unidad de análisis, puede ser de dos maneras, de acuerdo a la habilidad o a las condiciones que requiera la observación. La participante va a tener dos modalidades. La primera, que va a ser una participante encubierta. Y esa observación participante encubierta implica que todo el mundo no se va a imaginar que él es el observador. Y entonces, eso da paso a que la mayoría de los observados actúen más libremente, sin ninguna limitación, sin ninguna temor a que están siendo observados. Y actúan así, como les digo, tan libremente, y dan paso a sus conductas en forma natural. Esa es la observación participante encubierta. Entonces, no saben que están siendo observados. Y por otro lado está la participante no encubierta. Esa participante no encubierta, el grupo sabe que está siendo observado y tiene sus desventajas. Bueno, tiene sus ventajas y sus desventajas, pero tiene más desventajas porque un grupo, cuando se entera que está siendo observado por alguien, ya no actúa tan libremente, ya restringe sus conductas, se percata o se preocupa de conducirse de una manera diferente, o de la manera que el entorno social exija. Y entonces la información no es tan abundante. En cambio, cuando está la participante encubierta, ahí ninguno se está dando cuenta y nos agenciamos de mucha información y de datos. Ahora, la observación no participante es aquella en la cual se recoge la información desde fuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Aquí el investigador o los auxiliares observan a la unidad de análisis desde afuera y nada más.
no saben, no, no se incluyen dentro de la unidad de análisis. La otra cuestión es la estructurada y no estructurada. La no estructurada, llamada también simple o libre, es aquella que realiza sin ayuda de elementos técnicos especiales. Esta es casi común en los casos de las entrevistas, ahí lo que más interesa es resolver el cuestionario que le están en entrevistas de carácter para aplicar a un puesto de trabajo, pues. Y la observación estructurada es, en cambio, la que se realiza con ayuda de elementos técnicos apropiados, tales como fichas, cuadros, tablas, por lo que se le denomina observación sistemática. En algunos casos, y en las entrevistas laborales, se utiliza mucho en las instituciones, principalmente en las instituciones bancarias, se utiliza mucho esta observación estructurada y le hacen su ficha al entrevistado, le hacen ahora que le aplican aquel detector de mentiras, etcétera, etcétera. En las nuevas estructuradas ocurre en las aplicaciones de empleo, por ejemplo, en los talleres, en un taller de mecánica o un taller de herrería o de carpintería, que ahí no, la entrevista solo has trabajado o no has trabajado y la observación es poco profunda. Y la otra se refiere a lo que hablábamos, la observación directa y la indirecta, ¿no? Que mencionaba cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el fenómeno y que trata de investigar. Él está ahí, está bien identificado como observador de la unidad de análisis. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o fenómeno observado a través de las observaciones realizadas por otras personas, ¿no? Y esto es lo que habíamos explicado. Lo voy a dejar hasta acá y lo que les quiero pedir es que para la próxima, no sé, ustedes han de saber, el miércoles no tengo, no nos han dicho nada si va a haber o no clase. No sé si ya les dijeron en la anterior clase si va a haber feriado el miércoles o solo el jueves. ¿No tienen información ustedes de eso? En la clase anterior no dijeron nada, licenciado. ¿No les han dicho nada? No sabían aún. Ah, ok. No, ok. Aún no van. Entonces, para el miércoles nos veríamos nuevamente y les deseo que tengan una muy buena tarde y nos estaríamos. Lo que sí les quiero pedir favor es que hagan su ensayo de observación del entorno familiar, del entorno social, o lo que ustedes quieran, pero que hagan su ensayo para apreciar y ir midiendo la capacidad de observación que tienen. ¿Entiendes? A efecto de que esto sea práctico, irlo haciendo práctico, pues, irlo asumiendo como cosa, como actitud nuestra, como un hábito, si ustedes quieren, una costumbre nuestra de ser buenos observadores. ¿Oye? En la medida que ustedes lo hagan, van aprendiendo a hacer observación. Si no se aprende eso, estas técnicas solo se aprenden aplicándolas en los libros y en el planteamiento que les hago aquí de que las clases y todo eso no
no es suficiente. Se concreta esta capacidad realizándola con los objetos de estudio que ustedes quieran. Si que ustedes quieren poner hagan una observación de su colonia o de una calle o qué sé yo, pero la cosa es que comencemos a hacer ensayos de observación. Les deseo muy buena tarde y les agradezco mucho su atención y nos vemos el próximo miércoles.